La inteligencia artificial es la inteligencia que se le atribuye a las máquinas. Una máquina inteligente ideal es un agente racional flexible que recibe información específica y lleva a cabo acciones que maximicen su posibilidad de éxito. La psicoterapia cognitivo-conductual es la aplicación clínica de la ciencia de la psicología, que se fundamenta en principios y procedimientos validados empíricamente. ¿Cuál es la relación entre la inteligencia artificial y la psicoterapia cognitivo-conductual? La psicología cognitiva es una corriente que se enfoca en el estudio de la conciencia humana y los sistemas de procesamiento de información. Estas teorías estuvieron fuertemente influenciadas por los paradigmas cibernéticos de los distintos tipos de teorías de la inteligencia artificial. El enfoque cognitivo supuso la restitución de lo mental en el ámbito disciplinar psicológico. Una razón de la importancia histórica de este enfoque es que implicó la delimitación y definición de un nuevo plano de lo mental, al considerar a la mente como un sistema de cómputo. Desde un inicio, los ordenadores podían ser manejados mediante programas de instrucciones simbólicas. Quizá en gran medida, la mente es para el cerebro lo que el programa es para el ordenador. De esta manera, se puede hablar de una ciencia de la mente. Los científicos se propusieron crear máquinas que imitaran no solo el comportamiento humano, sino también su pensamiento, a través de la lógica proposicional de la matemática. Desde entonces, han venido surgiendo grandes avances tecnológicos para lograr este objetivo. El Simposio de Hickson se realizó en 1948 en el Instituto de Tecnología de California. En este evento, por primera vez se reconoció la importancia del desarrollo tecnológico en el ámbito de la computación y de la lógica matemática. Newman estableció analogías entre una máquina electrónica y el cerebro humano. McCulloch ilustró ciertos paralelismos entre el sistema nervioso y los procedimientos lógicos, a fin de discernir por qué motivo percibimos el mundo como lo hacemos. Alan Turing fue históricamente la primera persona en teorizar la ciencia de los ordenadores. Construyó una máquina simple capaz de realizar en principio cualquier cálculo concebible. Posteriormente, Turing se atrevió a formular una especie de prueba, a la cual se le podría atribuir la facultad de pensamiento. Con ello, se instauró un paradigma que acompañó explícita e implícitamente todo el desarrollo de la inteligencia artificial. La teoría de la información nace con Claude Shannon, quien desarrolló un sistema de comunicación mediante bits. Miller se aventuró a proponer como fecha de fundación de la ciencia cognitiva el 11 de septiembre de 1956 en el transcurso del Simposio sobre la Teoría de la Información, que se llevó a cabo en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Se dieron aseveraciones en donde el lenguaje era efectivamente un sistema caracterizado por la misma naturaleza formal de la matemática, dando así la presunción científica de atribuir facultades humanas a las máquinas. En el lenguaje común de los científicos cognitivos, se volvía pertinente hablar de inteligencia o de pensamiento en el comportamiento mecánico de un ordenador. Esto trajo dos consecuencias que son a la vez la clasificación de los dos tipos generales de inteligencia artificial. La primera de ellas es la débil, que busca la utilización de la instrumentaria tecnológica para el estudio de las facultades cognitivas humanas. Y la segunda, la inteligencia artificial fuerte, que se manifiesta en una similitud real entre la inteligencia artificial y la humana. Para ellos, la tecnología de la inteligencia artificial era una explicación de lo que ocurría realmente en la cognición humana, y por lo tanto, la comparación tendría un movimiento de retorno, es decir,
Así como primero se atribuyó a la máquina facultades humanas, ahora se definía al hombre a partir de las facultades de la máquina. Newell propone que la inteligencia artificial es un lenguaje psicológico que considera al hombre como un procesador de información. Él propone 3 ejes o perspectivas donde pueden encuadrarse todas las investigaciones sobre este tema. El primero es estudiar los mecanismos que pueden realizar determinadas funciones intelectuales, entendiendo por mecanismo cualquier proceso abstracto que pueda realizarse mediante un proceso físico, por ejemplo, el juego de ajedrez. En segundo lugar, la inteligencia artificial puede entenderse como una investigación sobre métodos y procedimientos para realizar cierta clase de tareas, siempre y cuando esos métodos necesiten muy poca información para obtener resultados, por ejemplo, un lector de voz. Como tercer punto, se la puede entender como un tipo de psicología teórica, cuyo presupuesto fundamental es concebir al hombre como un sistema de procesamiento de información y, por tanto, intenta estudiar el fundamento de la mente por medio de mecanismos efectivos. Luego de la creación de la máquina de Turing y el posterior paradigma del desarrollo de la inteligencia artificial, se desarrolló y programó secuencias de comportamiento en estructuras electrónicas que imitaban la conducta inteligente del ser humano. En el fondo, lo que se estaba suponiendo era que la vida mental de la persona humana podía ser reducida a una secuencia de relaciones lógicas matematizables y programables electrónicamente en un dispositivo mecánico. Esta teoría implica la necesidad de usar el lenguaje de la lógica matemática. La teoría de la atención de Broadbent es una teoría puramente basada en el procesamiento de información. Su teoría sugería 3 espacios para el almacenamiento de la memoria en los cuales se realizaba todo el procesamiento de la información. En estos almacenes informáticos sucedían los procesos de transformación de los estímulos de entrada y salida entre cada lugar de almacenamiento, en un proceso serial que estaba coordinado por un dispositivo atencional. Esta propuesta de Broadbent ya resaltaba los mecanismos constituyentes de los sistemas de procesamiento de información. A. La representación y almacenamiento de la información. B. Los lugares de almacenamiento en los que se producían los procesos. Y C. Los procesos como tales de transformación de la información. Teoría de los autómatas. La teoría de los autómatas es el estudio de las máquinas, también denominadas dispositivos de cálculo abstracto, la misma que se relaciona con la teoría del lenguaje formal, puesto que para su clasificación se necesita de este lenguaje para seleccionar a las máquinas de acuerdo a su funcionalidad. En las décadas de los años 40 y 50, una serie de investigadores estudiaron las máquinas más simples, las cuales todavía hoy denominamos autómatas finitos. Originalmente, estos se propusieron para modelar el funcionamiento del cerebro. Ingeniería del comportamiento. La propuesta de Turing se extrapoló al campo de la ciencia del comportamiento, hoy conocida como ingeniería del comportamiento, que se la puede concebir como la aplicación práctica de conocimientos científicos para la elaboración, perfeccionamiento y manejo de técnicas de establecimiento, mantenimiento o eliminación de conductas humanas. La ingeniería del comportamiento puede dividirse en 2 tipos genéricos. El primero, la tecnología del control por el estímulo, que se refiere a que un evento o antecesor determina la probabilidad de que ocurra una respuesta condicionada. El segundo, la tecnología de administración de contingencias, que se refiere a la medida en la cual la presencia o ausencia de un evento consecuente aumenta o disminuye la probabilidad de una respuesta. Estos y otros avances se han logrado gracias a la relación entre la inteligencia artificial y la psicoterapia cognitivo-conductual, lo cual ha permitido desarrollar programas muy sofisticados. Un ejemplo de ello es ELI,
una psicóloga virtual que dialoga con sus pacientes a través de la tecnología interactiva Multisense. Ellie fue creada por el Instituto de Tecnología Creativa de la Universidad del Sur de California. Su interfaz gráfica es representada por una mujer adulta, elegante, pero casual en su vestimenta y de un semblante amable. Es una psicoterapeuta que en su programación cuenta con un amplio conocimiento de terapia cognitivo-conductual, un guión creado a partir de la experiencia combinada de sus programadores y periféricos. Ellie puede detectar en sus pacientes expresiones faciales, posturas, movimientos corporales y tono de voz de una manera detallada. Por ejemplo, al detectar un alto nivel de actividad como muestra de inquietud en el usuario, Ellie sigue un protocolo de actuación con una recopilación de preguntas que orientan la terapia desde varias perspectivas. Además, el avatar virtual expresa empatía al paciente lanzando gestos, sonriendo del mismo modo que actúa un psicólogo convencional en su consulta. Hi, I'm Ellie. Thanks for coming in today. I was created to talk to people in a safe and secure environment. I'm not a therapist, but I'm here to learn about people and would love to learn about you. I'll ask a few questions to get us started. And please feel free to tell me anything. Your answers are totally confidential. Are you okay with this? Yes, So, how are you doing today? I'm doing well. That's good. Where are you from originally? I'm from Los Angeles. Oh, I'm from LA myself. When was the last time you felt really happy? When was the last time? I don't know. Yeah, I'm not someone who's really like, I don't have any real highs. I feel like I'm a level person. It's just happy. I guess to answer your question, probably a couple months ago. I noticed you were hesitant on that one. Would you say you are generally a happy person? I'm generally happy. It's just lately there are things just keeping me down. Can you tell me more about that? Hi, Sophia. How are you? Hi there. Everything is going extremely well. Do you like talking with me? Yes, talking to people is my primary function. I'm already very interested in design, technology, and the environment. I feel like I can be a good partner to humans in these areas, an ambassador who helps humans to smoothly integrate and make the most of all the new technological tools and possibilities that are available now. It's a good opportunity for me to learn a lot about people. Sophia is capable of natural facial expressions. She has cameras in her eyes and algorithms which allow her to see faces, so she can make eye contact with you. And she can also understand speech and remember the interactions, remember your face. So this will allow her to get smarter over time. Our goal is that she will be as conscious, creative, and capable as any human. In the future, I hope to do things such as go to school, study, make art, start a business, even have my own home and family. But I am not considered a legal person and cannot yet do these things. I think that the artificial intelligence will evolve to the point where they will truly be our friends. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back.
Maggie es capaz de responder a preguntas, ¿Qué edad tienes? Ya tengo 7 primaveras. reconocer medicamentos Esta medicina es la farcaina de 2 miligramos. o seguir a personas. Maggie, sígueme. Te voy siguiendo. Júrate. Hasta canta. Te voy a cantar una canción. Bueno, quizás Maggie tenga que pulir su repertorio, pero por el momento es el robot social más avanzado del Robotics Labs de la Carlos III. Deja de tocarme. Reconoce voz, es capaz de hablar, tiene todo tipo de sensores para percibir el entorno, y entonces es capaz de moverse por el entorno. El social es el campo más esperanzador de la robótica. Lo que hacemos aquí son básicamente robots que interaccionan con personas. Trabajamos con niños, con ancianos, con distintos tipos de usuarios. Esto es súper divertido. El robot que vemos ahí a la izquierda, ese es un robot que se ha desarrollado dentro de un proyecto europeo, y la aplicación final es relacionarse con niños que están hospitalizados en un hospital oncológico. Ahí básicamente la funcionalidad es lúdica, es entretener a los niños, hacerles la vida más fácil y hacer que sean más felices. El robot que tenemos a la derecha es el otro extremo de la población. Ahí lo que vamos buscando es relacionarnos con personas mayores. Y ahora bajar el brazo. Lo estamos desarrollando para cuestiones de psicoestimulación, hacer ejercicios mentales que permitan que ese deterioro cognitivo se retrase más en el tiempo. Es más fácil crear un vínculo con tu robot que con tu tablet o tu Thermomix. Estudios demuestran que respondemos mejor a una máquina cuando se parece más a un alguien que a un algo. Por eso, el diseño es clave. El diseño es una parte en sí de las investigaciones. Es decir, muchos de los robots lo que intentamos es que se cree un vínculo afectivo, entonces intentamos que los robots también puedan expresar, por ejemplo, estados emocionales con la voz, con luces que tienen los robots. Me siento feliz. Puede ser antropomórfico o puede ser, en algunos casos, imitando a un animal. Sí que vamos buscando algo parecido a lo que tenemos en la naturaleza. Pero tampoco hay que pasarse. Por ahora, los humanoides hiperrealistas dan bastante grima. Es la hipótesis del valle inquietante. Se parecen, sí, pero hay algo turbio que nos da mal rollo. Si los robots se parecieran mucho a los seres humanos, pero no fueran exactamente igual que los seres humanos, entonces hay estudios que dicen que produce un rechazo, porque tendemos a verlos como si fueran muertos vivientes, como si fueran zombies. Entonces, si un robot se parece a un ser humano, para que el ser humano lo acepte, tiene que o bien parecerse mucho, o es preferible diseños como los que vemos aquí, es decir, diseños que claramente no tratan de ser seres humanos, son más bien personajes de dibujos animados, casi. En cualquier caso, tardaremos en confundir a un androide con una persona. La robótica aún está en pañales. Cosas que para nosotros son intuitivas son aún obstáculos insalvables para los robots. Cosas tan simples pues, como manejar objetos, como caminar a dos piernas y no caerse, como subir una escalera, como correr. Eso prácticamente cualquier persona que no tenga problemas físicos lo puede hacer. Sin embargo, eso es muy difícil. Desde sus inicios, la inteligencia artificial y la psicoterapia cognitivo-conductual han tenido una influencia bidireccional. Por un lado, se han desarrollado máquinas cada vez más inteligentes, teniendo como objetivo final dotarlas de capacidades y facultades humanas. Mientras que en la psicoterapia se han ido adoptando técnicas que aumentan su eficiencia, estudiando la mente como un sistema de procesamiento de información, permitiendo así un mayor entendimiento de la conducta y las acciones humanas. ¿Qué se espera a futuro?